al contar la plaga de ratas güeras, a pronto empezó a robar. Llegaron desaforados, presumiendo su fusil, abarrotando a la gente este real de Mazapil. Y dieron a los mineros. Bueno, pues ya escucharon un poquito este corrido de Mazapil. Es un corrido escrito en 1848, precisamente haciendo alusión a esa invasión norteamericana en nuestro país que desencadenó el famoso Tratado Guadalupe Hidalgo, en el cual México perdió pues la mitad de su territorio, casi. El 55% del territorio nacional. Que prácticamente venían siendo 2.300.000 kilómetros cuadrados. Bueno, ¿y escucharon? Nuestro amigo el licenciado Bernardo Ramírez. Mi querido amigo gracias. Carlos Vega, gracias. Gracias. Sí, de verdad, es... Imagínate, pero esto viene a colación, o sea, verdaderamente el revisar estos datos históricos y el estar viendo la situación de muchos pseudo-mexicanos que dicen que Estados Unidos invada México, o sea, es verdaderamente deplorable, o sea, en serio, no, ni al caso, ¿no? ¿Y cuál fue el origen de esta guerra de Estados Unidos? Que duró 2 años, 1846, 1848, pues precisamente porque Texas se independiza de México y se anexa a Estados Unidos en 1845. Pero fíjate, todavía viene mucho más atrás. La colonia americana que llegó hacia la costa del Atlántico no tenía salida hacia el Pacífico, ¿no? Porque de Francia era toda la franja desde Canadá hasta el Mississippi, a Nueva Orleans, toda esa zona que le llamaban la Luisiana. La Luisiana. Era francesa y los franceses se las vendieron a los americanos. Una parte de Florida la negociaron también en compraventa con los españoles, la Florida de oeste y la del este. Entonces, se apropiaron de toda esa parte. Para poder presionar y crecer, pues ahí se valieron de que en México estábamos muy ocupados pues con nuestras guerras internas, pues estábamos en que quién iba a ser el primer emperador de México, o si iba a ser presidente, o qué iba a ser, ¿no? Y además decían que esa zona estaba mal gobernada, ¿no? Como tú dices, estaba en el olvido. No había presencia de los mexicanos allá. Exacto. Entonces, ¿qué dijeron? Necesitamos crecer. Expansionistas, ¿no? Como vamos siempre. A expandirnos. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tratar de hacerlo legal. Vamos a mandar una comisión a México que hable con Agustín de Iturbide para decirle, oye, no seas gacho, déjanos trabajar estas tierras que tú no las usas para nada. Ah, bueno, pues me parece bien, van a empezar a poblar mi suelo mexicano y voy a tener ya población mexicana allá. ¡Pum! ¿Está bien? Oye. Y les da chance a los Austin, precisamente, imagínate, que se empiecen a meter. La familia Austin, por si ustedes no lo saben, son los principales esclavistas y tratantes de esclavos, partidarios del Ku Klux Klan, etcétera, y fueron los que empezaron a colonizar Texas. Por eso la ciudad de Austin, Texas, ¿verdad? Sí, claro. Y tema importante, como tú dices, o sea, la esclavitud vuelve a resurgir con esta parte, ¿no? Claro, y después empezaron a invadir la parte de Luisiana, porque Luisiana también fue otro bastión del Ku Klux Klan. Toda esa era la franja esclavista.
Y como México siguió, les dio permiso durante un X número de años, pasaron esos años, no hubo ni siquiera una revisión de México para ver a ver si es cierto que nada más eran 30 familias las que habían entrado y no todo el que quería. Pues bueno, se acaba ese permiso y solicitan otro y se los vuelven a otorgar. Entonces dijeron, pues de aquí somos. Claro. Y empezaron a solicitar mercenarios y toda la gente que quisiera tierras. Al cabo, México está dormido y México nos va a permitir cultivar sus tierras. Y tenemos esclavos. Y viene la colonización. Y si les falta mano de obra, les vendemos los esclavos. Órale, ahí va, vámonos, paquete completo para que invadan las tierras de México. Y así fue como empezó toda esa invasión. Y México, calladito, peleando sus guerras intestinas entre disque líderes y no líderes, traidores, como siempre ha habido hasta en la actualidad, ¿no? Surgió un personaje como Santana. Imagínate, es más, inclusive de repente cuando él deja el poder le vuelven a decir los mexicanos, vente otra vez, ¿no? Es que el único malandrín que podía con esto eras tú, así es que regrésate. ¿No es cierto? Sí, claro, entonces, pues ¿cuántas veces fue presidente? Entonces, desterrado y se lo traían del destierro porque necesitaban la mano dura. Y entonces sale toda esta situación de que empieza la invasión, se va a Texas hacia Estados Unidos y de repente dijeron en 1846 empiezan disque negociaciones y empiezan los conflictos. Y viene la invasión de Estados Unidos, ¿no? Y dije, págame, le estás quitando a mis ciudadanos americanos. Así es. A los intereses estás afectando a mi población y por ahí le entraron. Y pues todos los mercenarios tejanos que había ahí, que fíjate un dato, paréntesis y aparte, tan malandrines era la gente que llegó a Texas, a invadir Texas cuando era territorio mexicano, que ¿sabes de dónde nació o de dónde se inventó el cortar la cabellera? De ellos, con los mercenarios tejanos, precisamente. Sí, que después agarraron los Sioux y todo lo demás, pero fue de ellos. Ellos, los mercenarios americanos, pagaban por cabellera. Y se las quitaban. Y se las quitaban. Después, en venganza, los apaches y los Sioux y los comanches hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. ¿No? Mataban a un soldado o a un blanco y le quitaban la cabellera. Lo que pasa es que quien manejaba los medios, la prensa... Ellos, la historia, nuevamente, claro. ¿No? Quien gana la guerra, gana la sinecura, escribe la historia, escribe los argumentos. Entonces, ellos nunca dijeron, siempre, los malos fueron los indios, apaches. Los apaches. Sí, claro. Porque además hasta nos cortan la cabellera, son bien crueles. Cuando el blanco fue el que enseñó a los apaches a escalpar. Así es. No, ese era un paréntesis cultural. Se viene, empieza todo San Quintín, ¿no? Y entonces Estados Unidos manda, ahora sí que el nombre más bien era casi como un reflejo hacia nosotros, un mentado triste, ¿no? Una tristeza para nosotros. Y entre comillas, empiezan a firmar todos estos convenios desde el 47, porque ni siquiera duró esto los 2 años. No. Fue un solo año. ¿No? Empiezan a hacer un convenio que viene siendo el Tratado Guadalupe Hidalgo, que se firma en la Basílica, sí, en una ciudad de Villa Hidalgo, en la Guadalupe Hidalgo, al norte de la Ciudad de México. Y entonces empiezas a ver cómo hay negociaciones, pero Estados Unidos quería más. Ah, sí, claro. Estados Unidos quería prácticamente todo el territorio. Era, ¿cómo le dicen? Una, no expansión, era prácticamente la conquista de toda la República. Si antes, entre comillas, en el tratado solamente se quedaron con el 55% del territorio, ¿no? Porque además hay un proyecto que se quedó solamente en proyecto. Hay una línea de Mazatlán a Matamoros, ligeramente ondulada por ahí, por la geografía de la Sierra Madre Occidental y la Oriental, pero una línea donde desde Mazatlán hasta Matamoros se querían quedar los señores, ¿eh? Sí, claro. Sí, de hecho, con este tratado
el límite de la frontera para los Estados Era el río. Unidos era el Río Grande y en México era el Río Bravo, ¿no? El Golfo de América, Golfo de México, ¿no? ¿No? Sí, Si te fijas, claro. o sea, no es coincidencial esta situación, ¿no? Entonces, hasta ahí marcan la frontera, empezando por esa parte de las nueces, ¿no? Ujú, Y se pasan ya al Río Bravo y ahí fijan la frontera. ¿no? Sí, el primer límite era el Río Grande, Exactamente. pero dijeron, no, ¿por qué? Pues nos equivocamos de río. Sí, más para allá, recórrelo. Tantito más allá hay otro río. Desvía Vámonos el cauce, hasta allá. ¿no? Como tantas veces lo han hecho, ¿no? Sí. ¿Qué es el cauce? Pues desvíalo y bájalo, ¿no? Sí. Y entonces se anexan toda esa parte territorial y entonces el mentado Trist, el que era de los comisionados de Estados Unidos para negociar este tratado, el presidente de ellos le manda a llamar y le dice, y no le hace caso. Y él negocia porque ahí pasaba algo. Él tenía una visión de que si esto no se firmaba en este sentido, le iba a acarrear problemas a Estados Unidos. Uh-huh. Y de hecho el Senado prácticamente fue 34-14 en contra, ¿no? De los términos en que se estaba firmando el Tratado Guadalupe Hidalgo. Y a este le valió, metió sus 24 artículos, que dentro de estos 24 artículos verdaderamente es una mentira terrible, man. O sea, sí. Siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido. Decían, como hoy los, ¿qué te puedo decir? Los ignorantes que buscan esa intervención de Estados Unidos bajo el pretexto del crimen organizado, decía, bueno, les vamos a respetar sus propiedades a los mexicanos que estén en las tierras, bueno, siempre y cuando no pase de un año, ¿no? Porque si no lo pierden. O sea, oye, y a como eran los mentados esta familia que tú los comentas, Austin. los Austin, dice, oye, no hay garantías, ¿no? No, nada. Supuestamente por estas 55% de territorio, bueno, algunos autores hablan de 15 millones de pesos y otros como para atenuar de 15 millones de dólares, ¿no? Que era prácticamente como que, pues te doy una lana por todo tu territorio, ¿no? Sí. Más aparte 3 millones de dólares para resarcir los daños a los estadounidenses. Cosa que, ¿y dónde quedó ese dinero? Ya, ok, ya lo vendiste, ¿y dónde quedó? ¿Se perdió? ¿Se perdió? ¿Se perdió en la guerra? Claro. Porque para eso se usó. Claro. ¿No? Por otro lado, te digo, la posesión, todas estas partes, las tierras de los mexicanos, nada. Supuestamente decían, bueno, los que se quieran regresar libremente a México tienen el campo libre y los que no aquí se quedan y ¿saben qué? Van a ser ciudadanos estadounidenses. Sí, los vamos a convertir. Ajá, sí, como nomás les faltó decir, y los vamos a meter en una reserva como los apaches. Sí, claro, ¿no? Temas como la cuestión religiosa, que supuestamente también se negoció. Sí, ¿no? En esa época los masones eran los que venían a dirigir y crearon la masonería en México. Sí, claro, también. Sí, por supuesto. Porque, bueno, Benito Juárez fue masón grado 33, claro. Iturbide era masón, por eso está la leyenda de que no fue fusilado, sino que vive en El Salvador, porque era masón. Pues lo mismo que Maximiliano. Sí, perdón, Maximiliano. Sí, perdón, sí, tienes razón. ¿No? Entonces, dices, no es posible, ¿no? Pues hay muchas cuestiones entre mitos y realidades. Y bueno, en esos momentos que estaba tomada la capital de la República, obviamente, como muchas veces pasó, la capital, la presidencia emigró a Querétaro, precisamente. Sí, claro, se pasan los poderes y aquí en Querétaro se empieza a manejar lo que tú habías comentado, ¿no? El protocolo del tratado. Y porque se tenía que ratificar aquí en Querétaro. Se firmó, pero los estadounidenses pidieron que hubiera una certificación efectivamente de que todas las partes estaban de acuerdo. Y faltaba la firma del presidente de la República, porque los poderes emigraron.
Sí, claro. Entonces, el presidente no estuvo de cuerpo presente a la hora de que se elaboró y negoció el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Estaba en Querétaro. De hecho, en una de las casonas del centro, y se me olvidó, y no tuve tiempo, la verdad, de investigar, hay una placa conmemorativa que dice que en esta casa se firmó el Tratado Guadalupe, se ratificó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Oye, cosa que precisamente el mentado Tris, cuando llega al Senado de Estados Unidos, ¿qué hicieron con el protocolo del Tratado de los Queretanos? Cero. Le nombraron a ese ¿No? movimiento o a esa ratificación protocolo de Querétaro. Y me encontré este dato y se los voy a leer porque está muy interesante. Los comisionados llegaron a Querétaro el mismo 25 por la tarde. De la Peña lo recibió la mañana siguiente ante el gabinete, así como funcionarios civiles y militares. Ambas partes expresaron el deseo de establecer relaciones amistosas. Seguía la ratificación presidencial y luego su canje con la estadounidense, pero se tardaron 5 días, pasados en recepciones y conferencias. Una de suma importancia fue cuando De la Rosa, Cuevas y Couto pidieron una aclaración de las enmiendas. Como los comisionados respondieron que no alteraban en lo más mínimo la esencia del arreglo, el primero, o sea, De la Rosa, les pidió que lo pusieran por escrito. No les quedó más remedio que hacerlo pese a sus órdenes de evitar notas escritas en lo posible. Ya, no podía haber nada más, pero tuvieron que hacerlo. Fue el origen del llamado Protocolo de Querétaro, que establecía que, al modificar el artículo 9, el Senado de Estados Unidos no pretendió cancelar nada de lo pactado en favor de los habitantes de territorios cedidos por México, quienes gozarían de sus garantías civiles, políticas y religiosas. Sobre la supresión, ahí sí, había que anular el artículo 10, se estableció que no había el intento de anular las concesiones de tierras hechas por México y sus poseedores podrían defender sus títulos legítimos en los tribunales, o sea que lo quitaron y ya no podían. Según el protocolo, Estados Unidos se obligaba a respetar los derechos y patrimonio de los mexicanos en las provincias anexadas. Conforme con esta explicación, De la Rosa se obligó a proceder a la firma del tratado y el canje de ratificaciones después de que los comisionados y él firmaran el protocolo. De tal modo, les arrancó un compromiso tan importante que lo presentó a las cámaras, que expresaron su agrado unánimemente y lo publicó en la prensa. Los estadounidenses, empero, apenas lo mencionaron en su despacho al Departamento de Estado norteamericano. Para ellos no era importante, eran patrañas. La firma presidencial y el canje de ratificaciones tuvieron lugar el 30 de mayo de 1848. El mismo día, el general José Joaquín de Herrera fue electo presidente constitucional de México. Tomó posesión el 3 de junio. Él y su gabinete se trasladaron al pueblo de Mixcoac, en las afueras de la capital, donde aguardaron la salida del ejército invasor. Así como me acaban de nombrar presidente, me va a tocar ver cómo se van, cómo agarran sus tiliches y se van. Las noticias llegaron a Washington el 22 de junio, mientras el tratado ratificado por México arribó el 4 de julio. Polk tenía lista desde antes la proclamación de la paz, pero quiso firmarla en el aniversario de la independencia de su país. Así 4 de julio, como claro. Porfirio Díaz, su cumpleaños el 15, ¿verdad? Sí. Bueno. 2 días después presentó el tratado al Congreso, junto con los documentos que ilustraban las diversas negociaciones, sin incluir el protocolo de Querétaro. La suerte de los mexicanos que permanecieron en Estados Unidos quedó en sus manos y la de los diplomáticos mexicanos, quienes tratarían en ese entonces de defenderla con empeño. Sobra decir que no les fue muy bien, pero, como dijo Nana Goya, esa es otra historia. Oye, pero fíjate que aquí hay una cuestión interesante, como tú comentas. Ese tratado se firmó desde el 2 de febrero. Desde el 2 de febrero. Entonces estaban ahí tratando de
de sacarle más jugo a este Sí. tratado a los estadounidenses, ¿no? Claro. Inclusive en el tratado desconocían ya a Victoriano Huerta. O sea, ese queda fuera, ¿no? O sea, ya no les, o sea, me estoy anexando la mitad de un territorio, ¿qué me importa a quién ponga, no? Ah, no, claro, Pero- y en ese entonces, pues, todos esos personajes políticos de la época, pues, estaban completamente desconocidos. Sí, no era No, nadie, man. ellos, el único que reconocieron fue al que nombraron 2 días antes de la ratificación. Sí, punto. Nada ¿A más. Joaquín? Sí, Nada claro, más. ¿no? Bueno, en ese inter, anteriormente Manuel de la Peña y Peña es quien manda a todos los comisionados, vayan a negociar el Porque él tratado. era el presidente en esos Exactamente. momentos. Le quitan a Santana, bye. Había dejado el Exacto. poder y queda de la Peña eso de que es que Santana fue el que vendió México. No, no es cierto, él se lavó las manos y dijo, ahí está, sáquense. Ay, ustedes negocien quiénes Ustedes fueron, termínense ¿no? de pelear y ya me platican después cuando regrese al poder. Sí, exactamente, ¿no? Nombró a de la Peña y el que firmó el tratado fue de la Peña. Así es. Y al que le tocó ratificar fue a este Joaquín. otro señor. Así es. Y decirles adiós. Y se llevan toda la tierrita, por favor, ¿eh? Y salen el 2 de junio, ¿no? Así es. Ya con un gran motivo. Tristemente, con la mitad del territorio mexicano, que les dio toda la oportunidad De crecer, de ¿no? llegar a crecer hasta el otro océano. Exacto. Y años después, le compran a Rusia Alaska. Una Que no tierra valía nada, supuestamente. que los rusos, pues está También igual que nosotros. sí, está así como que está muy lejos. Si la Siberia está lejos, Alaska está del otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué la queremos? Nos ofrecen una lanita, pues se las damos. Y que viene la Guerra Fría y resulta que Alaska resulta estratégico porque los misiles que hay por ahí. Y aparte el petróleo, ¿no? Nuevamente. Es una zona ¿No? riquísima. Aprovechar tanto minerales como todo lo que había sucedido, ¿no? Fíjate que estaba viendo aquí un dato interesante, mano, donde pues prácticamente en ese contexto político, la fracción liberal, la conservadora, pues tenían un corte moderado, pero la verdad el hecho es de que pues era más que moderado, era prácticamente vendible, ¿no? Ante cualquier interés, mano. Sí, Y ver las consecuencias, ¿no? No hubo un liderazgo como tal por defender. No. Ya era ya que se acabe esto. ¿Por qué? Porque si recuerdas que también en parte de la invasión, la horda invasiva de los norteamericanos también iba con un poco de desorden. Pero además venían invadiendo por todos lados. Por Mazatlán, por el Sí, sí, Pacífico claro. hubo invasión por Veracruz y además hubo por el frente de la frontera, las batallas en Nuevo León, la batalla de la Angostura, todo eso, donde les desertó el famoso batallón de San Patricio. Ándale, que eran todos los que venían Todos y se los vinieron a los irlandeses. mexicanos, claro. Un punto muy determinante de que hayan desertado el batallón de San Patricio y se unió a los mexicanos es porque eran católicos. Exactamente, por la religión. Y en la discriminación que sufrían Los irlandeses por parte de los Estados Unidos. Claro. Exacto. Y eso les hizo decir, no, sáquense, me voy con mis cuates los mexicanos. En aquel tiempo no había partidos políticos en México. Eran prácticamente como que liderazgos que se venían dando. Los cacicazgos, ¿no? por así decirlo. Los generales atacaban de acuerdo o defendían la parte que les correspondía porque estaban defendiendo sus tierras, no tanto porque defendieran todo un país como tal. Sí, no. Oye, pero cuando se larga el ejército de Estados Unidos, los mexicanos que no sabían ni qué estaba pasando, los estaban apedreando y mentándoselas, ¿no? Que se largaran, o sea, fíjate, ¿no? Ahora sí que la Vox Populi decía, oye, lárguense, nos están invadiendo, sin saber ya todo lo que se había negociado, ¿no? Todo lo que habían perdido. Mano, qué triste. ¿No? Qué triste.
Pues es que si hubiera habido Google, si hubiera habido Redes sociales, Azteca TikToks, Noticias, ¿no? Que pasa lo que quieren, pero bueno. a lo mejor se hubieran enterado, ¿verdad? Sí, claro, sí, pero no, los medios estaban por los ceros, ¿no? Pues es que, ¿qué medios? Todavía el telégrafo No, nada. ni para Ni cuándo. para cuándo. Entonces, que fue lo primero. Precisamente fue una de las consecuencias que el negociador de Estados Unidos aprovecha porque supuestamente allí estaban, ¿no? Y les ve la cara y les mete el tratado en esas circunstancias. Yo creo que ahí fue un beneficio para México el que no le haya hecho caso a Estados Unidos, porque si no se hubieran anexionado todo el territorio nacional. Y esto lo hubiera convertido en diferentes colonias o países, ¿no? Pues a lo mejor no tanto países, sería Estados Unidos la superpotencia y cada estado seguiría teniendo una parte. Bueno, no tendríamos la división geográfica que tenemos ahorita, la que hubieran querido los güeros, ¿verdad? Exacto. A como les conviniera a ellos. Y fíjate, después de haber hecho un tratado en el cual perdimos mucho territorio, y también esa es otra historia para platicar muy interesante, llega un presidente que se le ocurre decirle a los güeritos negociando con Abraham Lincoln, te doy la otra mitad. Te doy tantos kilómetros del Istmo de Tehuantepec para que pases por ahí, te lo regalo a perpetuidad, pero por favor reconóceme como presidente y dame armas y dinero para acabar con Maximiliano. Y lo firman. Y lo firma el tratado y Estados Unidos no quiso con Benito Juárez. Eso, fíjate, agarramos al diablo zurrando con los gringos, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué hubiera pasado que el Senado americano hubiera dicho, a ver, oye, pues este chaparrito nos está regalando? Ya, fírmalo. Dale, acéptale. Claro. Hubo gente más honesta que dijeron... Que fue Abraham Lincoln, que era senador, y les dijo, mexicanos, aguanten el corte. Está vendiendo tu patria, está regalando tu patria. No puede ser. Y convenció el Senado americano de que se le botó la canica, no le hagan caso, está loquito, no firme nada. Sí. Y no aceptaron. Y estaba firmado. Estaba firmado por México, sí, claro, por el presidente y por el Senado. Así es. Qué bueno que no lo hicieron, si no... Oye, pero lo bueno es que no hay traidores, ¿no? No, bueno, es que... ¿No? No, la política es muy recta, sí, claro, limpia, ¿no? Honorable, respetable. Sí. Todos ven por el bien del pueblo, sabio. Oye, ahorita me estaba hablando de un chiste que no lo voy a contar todo, pero está un senador, ¿no? Con una chica y le dice, bueno, ¿a qué te dedicas? Pues soy senador, honesto y no sé qué tanto, ¿no? ¿Y tú? Pues soy santa, pero a veces soy... Soy santa pecadora. Soy santa pecadora, ¿cómo ves? Pero en fin, esto es la historia para que la gente se meta un poquito y no se vaya con pensamientos tontos de gente estulta, ¿no? Que hace cada comentario que verdaderamente da vergüenza ajena. Sí. Y tampoco es para tomarlo como que efectivamente mexicanos al grito de guerra y un soldado en cada hijo te dio y vamos a correr a patadas con resorterazos porque con eso de la ley federal de armas que no puede tener uno nada. Ándale. ¿Con qué lo vamos a defender? A ver, para empezar, ¿verdad? Exacto, ¿no? A resorterazos. A pedradas y resorterazos, ligazos. A chanclazos de la abuelita. Ligazos con cáscara de... ¿no? Como en la escuela. Sí, no caer a los extremos. Tenemos que ser analíticos, pero para poder ser analíticos primero tenemos que recuperar el hábito de la lectura y el gusto por leer nuestra historia para no cometer los mismos errores. Pero aparte, tener criterio propio, porque claro, inclusive los autores se equivocan. Sí, porque te dan una versión y como decíamos, bueno, fue escrita bajo cierto dinamismo, en qué cargo estabas, cómo estabas, ¿no? O sea, sí, claro, desgraciadamente si verdaderamente hubiera una verdad absoluta y dijera, bueno, así sucedió, tendríamos otra concepción. Pero cada quien da su punto de vista y bueno. Un ejemplo bien claro de eso es la vida de Pancho Villa. Exacto. De Pancho Villa hay como
más de 50 libros, escritos por gente que estuvo de los Dorados de Villa con él, O en y contra de gente él. que fue en contra de él. Y te encuentras las versiones completamente opuestas. Para los que vieron afectados de una o de otra Era un forma, delincuente. era un delincuente y un bandido y un matagentes y demás. Y para los otros que apoyó, que dio, que los niños que crió, que les dio estudios, Era los el mandó a eco estudiar poblacional, ¿no? a Estados Unidos, etcétera, pues era el héroe, porque a fin de cuentas los protegía y les daba. Entonces, pasa exactamente lo mismo con Lo la mismo. historia de México. Así es, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Entonces, hay que tener, como dice el licenciado Ramírez, ese criterio de leer y sobre todo de escoger para poder decir, ok, voy a leer la historia de Krausen, está cargada hacia este lado. Voy a leer el libro de las cuevas, de la tragedia o el asesinato de San Felipe de las Cuevas, pues está cargado hacia el lado del pueblo, que fue el que sufrió, ¿verdad? sí, claro. Sí, claro. Lee los dos y norma un criterio. Lees la historia de lo que pasó según el gobierno federal en la toma de Zacatecas y te vas a dar cuenta que era una trampota que le habían puesto los federales a Pancho Villa. Y le tronaron los trenes y todo eso. Porque Sí, hasta en trenes lo llevaban boicotearon. los aviones desarmados Sí. adentro. Boicotearon la avenida de Pancho Villa, pero no contaban con que él era bien Más. colmilludo. Y cuando llegó dijo, aquí mis chicharrones truenan y salieron las barbitas de Carranza a remojarse porque ahí fue donde claro. cambió toda la visión de política y empezaron las traiciones de Carranza a la gente que lo ayudó a llegar al poder. Todo lleno de traiciones, ¿no? Sí, Todo lleno de puros intereses personales, ¿no? sí, claro. Generalmente, si tú te fijas, esos presidentes antes iban a Estados Unidos para sacar la autorización, la luz Pues hasta la verde. fecha. ¿No es cierto? O sea, sigue. ¿Por qué viendo, un ¿no? candidato para la presidencia de la Va a República Estados de Unidos. México tiene que ir a entrevistarse a Estados Unidos con quién sabe quién? Para que le dé línea, para que le ¿Por digan, dónde? tú estás muy prietito, no, tú estás más güerito, te pareces a Trump, tú sí. O tú me vas a firmar estos beneficios. ¿Con para qué mi te vas gente? a comprometer? Ah, perfecto, ¿no? ¿Te vas a comprometer con esto? Te apoyo. Así es. Pues la traición de Obregón también fue... Claro, por eso de repente... Los tratados de Bucareli que tanto nos dañaron, que Por firmó eso Obregón. me da risa de repente escuchar, ¿no? Que dicen, es que jamás en la historia sí había vivido lo que estamos viviendo. Ay, por favor. Pues para empezar, Madero. ¿Quién apoyó a Madero? Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pero, y no cumplió con el plan de San Luis, no cumplió con las ¿y promesas quién de le soltó campaña. la primera lana y las armas? Los Igual. americanos. Claro. ¿Y por qué? Porque la entrevista de Porfirio Díaz en El Paso, Texas, con el presidente, cuando le dijo, Porfirio, tienes que darle todas las concesiones de las minas y minerales a mis americanos y todas las concesiones de petróleo exclusivamente a los americanos. Echa fuera a los japoneses, echa fuera a los alemanes y a todos los que se quieren meter. Y Porfirio dijo, mangos, yo se los voy a empezar a dar a quien yo quiera y le deje beneficio a mi país. Y Francisco Madero sí lo hizo. Exacto. Y entonces ahí, ¿quién fue? Fíjate, nomás en ese detalle. Claro, en ese punto. Todo el mundo dice, Porfirio Díaz, un traidor. Sí, pero teníamos trenes Él tenía máximos. una visión de hacer crecer a México. Industrializó. Y Francisco y Madero fue el que se comprometió a que le iba a ceder todas esas concesiones a los americanos con tal de que le dieran lana y el apoyo para tumbar a y Porfirio ser presidente Díaz. Y le duró un poco el gusto, 12, 13 meses, ¿no? Nada más así se lo echaron. Y ahí empezó toda una serie de traiciones en la revolución que seguimos arrastrando hasta ahorita. Así es. Hasta nuestros días. Así ha cambiado las formas, mas no los fondos. No el fondo. Sí, claro.
Mi estimado amigo, Mi estimado. un placer platicar de estas Al cosas contrario. y, Muchas y gracias. ojalá de verdad los invitamos a que lean, a que se ilustren un poquito y puedan entender la historia de nuestro país así, con ese contexto global y dejarse de héroes y de no héroes. Aquí todos podemos ser héroes y todos podemos ser villanos. Hay que ser objetivos. ¿Quién fue Francisco Madero? El hombre. ¿Quién fue Venustiano Carranza? El hombre, el ser humano, con defectos y virtudes, igual que Pancho Villa. Pues a mí también, si entro a un pueblo y me agarran a pedradas las señoras, pues también le regreso las pedradas a las señoras, cabrón. Pues, que te queda defenderte, ¿no? Claro, pero hay que ver en qué circunstancias Sentido, se daban las cosas. Claro, ¿en qué Y no contexto? satanizar. Exacto. Claro. Doctor, Estimado. licenciado, doctor, También. doctor en leyes. Muchísimas gracias Al y los contrario. invitamos a que sigan con nosotros en Latidos del Campo.